Buenas tardes con todos, continuando ahora con la segunda entrega del manual video tutorial de Excel. Vamos a trabajarlo tomando como referencia el manual que inicialmente se les alcanzó. Bien, entonces lo que ustedes están visualizando acá es ese manual. Conforme vamos a ir avanzando el manual, vamos a ir desarrollándolo a través de este video tutorial. Bien. Aquí tenemos la segunda parte, en la segunda hoja, ¿no? De algunos conceptos que hemos visto. Bien, entonces vamos a ver inicialmente cómo trabajar esta segunda parte. Bien, lo que estoy haciendo es mostrarles todo lo que tenemos en el manual y a través del cual vamos a ir detallando cada uno de estos puntos que están en dicho manual. Bien, ahí tenemos por ejemplo lo primero, los formatos de celda, y hablamos de las funciones, ¿no? Los tipos de funciones, aquí describimos algunas de ellas. Bueno, aquí no ha salido, eso no hay inconveniente para poder trabajarlo posteriormente. Sí, tenemos algunas funciones lógicas, ¿no? Y de ahí viene lo que es el formato condicional, que es un formato que se asigna dependiendo, como lo dice, de una condición. Tenemos ahí el ejemplo. Bien, continuamos acá la forma como se tiene que aplicar. Bien, y después de ello vamos a continuar con lo que son gráficos en Excel. Sí, les voy a indicar cómo crear gráficos, cómo cambiar el tipo de gráfico, cómo cambiar las opciones. Bien, ahí tenemos entonces el otro punto que se va a tocar, lo que es gráficos. Y después de ello pasamos ya a tocar otro tema como es el análisis de datos, que en términos simples viene a ser base de datos. Este es un tema que a veces no se explota bastante, pero es bastante útil, sobre todo en nuestra labor que tenemos, en todas las empresas, ¿no? Si hablamos de sector de educación, como hay razón. ¿Qué se puede hacer en una base de datos? Filtros es una de las acciones que se puede tener, así como la de ordenar. Bien, y aquí vamos a ir indicando con ejemplos cómo es que se puede aplicar todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya, veamos la primera parte. Entonces, fundamento de Excel, ya este programa, esta parte, perdón, esta parte inicial ya la hemos visto, hemos hablado de las partes del programa, hemos hablado de la barra de fórmulas, ¿no? El cuadro de nombres que está acá, la barra de etiquetas, los conceptos ya que hemos hablado, ¿sí? Esta parte de aquí, lo que se refiere a una hoja de cálculo. A ver, acá dice, un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo, ¿no? Y la extensión que tiene es XLSX. Bien, eso también ya lo habíamos indicado. Lo que es la hoja de cálculo. Esa hoja de cálculo ese es uno de los distintos tipos de hojas que puede contener un libro. Bien, y acá hay un punto que el cual quiero resaltar, donde nos habla de la gran cantidad de filas y columnas. Muy bien, veamos entonces cómo pasar, cómo ver esta parte de la hoja de cálculo. Bien, para ello voy a pasar a Excel, ahí estoy. Bien, aquí tenemos nuestra programita. ¿Ya? Les decía inicialmente en el video anterior que el programa se trabaja con lo que es hojas de cálculo. Entonces, aquí tenemos la hoja de cálculo, que es todo esto, todo lo que acabo de seleccionar. Y se conforma, le decía, de dos elementos básicos, lo que es las filas y las columnas. Bien, si nosotros observamos bien aquí, la columna F está con un color distinto, así como la fila número 15. Lo que significa que dentro de la hoja de cálculo, dentro de todos estos recuadros, estamos en una celda que se llama celda activa y se conoce como la celda F15. ¿Recuerdan el cuadro de nombres de las partes que vimos al principio? Aquí arriba, ¿cierto? Entonces, en esta parte donde dice cuadro de nombres, aquí se ve la celda donde estoy justamente ubicada en este momento. A ver, voy a hacer clic por acá en esta otra parte y ahí tengo, por ejemplo, que estoy ubicado en la celda J9, ¿no? Puedo ver ello de dos formas, la letra de la columna que está resaltada con color y el número de la fila. Esa es una. Y dos, a través del cuadro de nombres. Bien, entonces yo puedo tener, como es el caso yo aquí, puedo tener miles de celdas, pero solamente una celda es la activa, es decir, solamente puedo trabajar con una celda a la vez. Eso es lo que se conoce como la celda activa. Y vemos que la primera fila, obviamente es la número uno, y la primera columna es la letra A. Si yo quisiera avanzar, a ver, vamos a avanzar hacia abajo. ¿Hasta qué número de fila tengo? Me voy a demorar mucho. Entonces, ¿cómo hago para poder llegar a la última fila?
En su teclado, al costado derecho, tienen una tecla que indica el nombre fin. Entonces lo que tendríamos que hacer es presionar la tecla fin una vez, presiono y suelto, y ahora la tecla flecha hacia abajo, de las 4 flechas que tenemos ahí. Entonces presiono la tecla flecha hacia abajo y ya estoy ubicado de manera rápida y precisa en la última fila de esta hoja de cálculo, que es la 1.048.576, ¿ok? Es la fila número que está indicando ahí. Es decir, la última fila que tiene la hoja de cálculo. ¿Sí? Ahora, eso con respecto a filas. Veamos con respecto a columnas. Si hablamos de letras, entonces hablamos que al momento va a llegar a la Z. Entonces me estoy desplazando hacia la derecha, ¿sí? Y estoy viendo justamente aquí, ya estoy llegando a la Z, llegué a la Z y ahora empieza con la letra AA, ¿sí? Entonces termina la Z y continúa con la AA. De ahí sigue a B, a C, a D, así hasta llegar a la Z, ¿no? Una vez que llega a la Z, termino. Continúo con la BA, BB, BC, BD, así. ¿Listo? Entonces, inicialmente en las versiones anteriores, la última columna que se conocía en Excel era la columna IB. Hasta aquí llegaba. Pero esas en las versiones anteriores. En las últimas versiones ha avanzado mucho más todavía. ¿Y cuál es la última columna? ¿Qué letra tiene? Vamos a hacer algo similar para desplazarnos a la derecha. Volvemos a ubicar la tecla fin, presionamos y soltamos una vez y ahora la tecla flecha a la derecha. Y ahí nos ubica en la última columna. Y esa última columna que tiene Excel es la XFD, ¿no? Esa es la última columna que tiene. Ahora de repente ustedes dirán, ¿y cuántas columnas son en total? A ver, vamos a dar, ajá. ¿Cuántas columnas tenemos ahí? A ver, 16.384 columnas. 16.384 columnas. Ustedes dirán, ¿cómo lo sé? No sé si ustedes observan aquí un número. Ese número dice 1F, significa que estoy seleccionando una fila y después dice por 16.383, pero falta añadir la última columna. Por eso es que les digo que tiene en total 16.384 columnas. ¿De acuerdo? Entonces imagínense, más de 16.000 filas, ¿no? Exactamente 16.384 columnas por 1.048.576, ¿sí? Fíjense, voy a escribirlo acá, 16.384 por 1.048.576. ¿Listo? Aquí tengo, por ejemplo, estos dos valores, ¿no? Que este es el número total de columnas, ¿no? Entonces le pongo acá total de columnas y por acá le pongo total de filas, ¿no? De paso que ya estoy escribiendo los datos ya en Excel. Entonces miren la cantidad de columnas y filas que tiene. Si yo multiplicase este número, como lo voy a hacer ahorita, ¿sí? Voy a obtener un número bastante amplio. Y esta cantidad que tenemos aquí, este número que tenemos aquí, representa a la cantidad de celdas que tiene justamente este programa. Muy bien. Vamos a ver, le vamos a poner un poco acá de números, de comas, para poder trabajarlo. Bien, ahí tenemos, mírenme, esa cantidad de celdas que hay. A ver, ¿cuánto tenemos acá? 17.000, miren, 17.000 millones de celdas. ¿No? Aquí tenemos, a ver, 100.000, 1.000.000, 17.000 millones de celdas. Ojo, entonces, total de celdas en la hoja de cálculo. Imagínense una inmensa hoja de papel cuadriculado que contenga esa cantidad de filas y columnas. A ver, voy a ampliar un poquito más para que se pueda ver mejor. Fíjense la enorme cantidad de celdas que tenemos aquí. Y ojo, eso se da solamente en una hoja de cálculo. Si yo entro a la hoja 2, tendré la misma cantidad de celdas, así como la hoja 3 y en el resto de las hojas que pueda haber. Entonces, imagínense la enorme cantidad de datos que puede almacenar este programa. Bien, entonces ya conociendo un poco de ello, sí, en lo que se refiere a la cantidad de filas y columnas,
la cantidad total de celdas, ahora sí procedemos al siguiente punto. Bien, entonces aquí ya tienen ustedes esa cantidad de filas, perdón, cantidad de celdas que tenemos. Bien, entonces a esto nos referíamos con respecto a lo que es la hoja de cálculo. La celda, y hemos hablado de lo que es la celda, ¿sí? Vamos a ver rápidamente lo que dice el movimiento rápido en la hoja. Es decir, cómo me puedo desplazar de una forma rápida y práctica, ¿sí? Por ejemplo, dice, para desplazarme una celda abajo, presiono la tecla flecha hacia abajo, flecha arriba, derecha, izquierda, dependiendo de la dirección. Estas teclas de flecha las tenemos, como les decía, en la parte derecha de nuestro teclado. Bien, y una pantalla abajo o una pantalla arriba son las teclas que están también justamente al costado derecho. Una que dice AB página, otra que dice avance de página, retroceso de página. ¿A qué se refiere todo esto? Veamos. Por ejemplo, yo en este momento tengo 21 filas que están visualizadas. Si presiono la tecla AB es decir, avance de página, estaría en la fila número 21. Es decir, las 20 filas anteriores las he pasado de una forma bastante práctica. Entonces aquí estaría avanzando de 20 en 20. A eso nos referimos cuando decimos, ok, pantalla abajo, pantalla siguiente. Bien, ¿sí? Pantalla abajo, pantalla arriba. Ahora dice, ¿cómo me ubico en la celda A1? Control inicio. Bien, veamos esto de control inicio. La tecla control la tenemos en la izquierda de nuestro teclado y también en la parte central, ¿no? Aproximadamente llevado un poco hacia la derecha. Inicio es la misma tecla que está justo ahí por donde están nuestras teclas de desplazamiento arriba, abajo, izquierda, derecha. Fíjense, ahorita estoy ubicado en qué celda. En la celda XEB, ¿ok? 1.048.560. ¿De acuerdo? Entonces estoy bastante lejos de la primera celda. ¿Cómo hago para llegar de forma rápida? Control inicio. Miren, en menos de un segundo, ahí estoy. Ya me ubiqué en esa primera celda. Es decir, he recorrido más de 17 millones de celdas para llegar de manera aquí rápida, ¿no? Entonces, siempre es bueno ubicarnos en la primera celda para no crear inconvenientes. De repente ya estamos por una celda bastante lejana, entonces de una forma práctica es control inicio para ubicarnos rápidamente en esa primera celda. Bien, ¿qué más tenemos? Dice primera celda de la columna activa, lo que habíamos visto, ¿no? La tecla fin más flecha arriba, ok, o tecla fin más flecha abajo, ¿de acuerdo? La última celda. Y también tenemos acá dice primera celda de la fila activa, ¿no? Fin más flecha arriba, izquierda o inicio, ¿no? O dice la última celda en la fila de la fila activa, ¿no? Tecla fin más flecha a la derecha, ¿de acuerdo? Esto también ya hemos estado trabajando. Muy bien. Y tenemos acá como desplazando rápidamente por un libro. Este desplazamiento implica que no tengo necesidad de trabajar con el teclado, sino que con las teclas Control, AB Pag y miren en la parte inferior aquí cómo voy a pasarme sin necesidad de hacer clic a la hoja 2 o a la hoja 3. ¿Listo? Veamos entonces. Control avance página, estoy en la hoja 2. Control avance página, estoy en la hoja 3. Quiero volver al anterior, Control Repag o Control retroceso de página. Muy bien, entonces ahí tenemos ya justamente estas teclas que me permiten desplazarme de una forma mucho más rápida. Muy bien, continuamos ahora con lo que son tipos de datos. Aquí tenemos dos, lo que son los valores y la fórmula. Dice la fórmula, bueno, en cuanto a los valores, dice, es decir, un dato que se introduce directamente en una celda. Puede ser un número, una fecha u hora o texto. Por ejemplo, si yo ingreso acá, por ejemplo, un nombre, ahí tiene, ese es un valor, ¿de acuerdo? Ingreso, por ejemplo, una cantidad, ok, y ahí tengo ese dato, en este caso. Bien, observen que el número siempre va hacia el lado derecho, por defecto, lo cual no significa que lo podría colocar a la izquierda o al centro, ¿no? Pero por defecto, todo número siempre va hacia el lado derecho y todo texto siempre va hacia el lado izquierdo de la celda, ¿no? Ese sería por defecto. Muy bien, entonces ahí tenemos justamente estos dos datos iniciales. Y de paso les indico, por ejemplo, si nosotros queremos ampliar la columna, porque de repente acá vamos a suponer, ahora escribo mi nombre completo, ¿no? Y pongo por acá una nota más, por ejemplo 18. ¿Qué es lo que pasó? Ya no se puede visualizar mi nombre. ¿Por qué? Porque
la prioridad la tiene justamente esta celda y en mostrar todo su contenido. Por lo que lo anterior, es decir, el nombre que tenemos acá con el apellido completo, ya no se puede visualizar. ¿Cómo hago para poder visualizar? Pues lo que hago es ampliar el ancho de la columna C. Y para ello, miren, me ubico entre la línea que divide a la columna C y a la columna D, exactamente aquí. Al ubicarme exactamente en esa línea que divide a la columna C de la D, el mouse debe cambiar a una forma de flecha, con sentidos en dirección inversa. Entonces, cuando hago un clic y arrastro hacia la derecha, en este caso, estoy ampliando el ancho de la columna. ¿Listo? Miren, ya se quedó mucho más amplia, pero falta todavía, entonces voy a ampliar un poco más. Entonces, de esa manera ya tengo ampliado justamente el ancho de la columna. Y si la quisiera reducir, lo inverso sería arrastrar hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Así como puedo ampliar el ancho de la columna, también puedo ampliar la altura de la fila. Si, por ejemplo, quisiera ampliar la altura de la fila, entonces me ubico en la fila 6 y arrastro hacia abajo. Y miren, he ampliado la altura de la fila. Igualmente quiero hacerlo acá donde está en esta celda, en esta fila 4. Me ubico entre el número 4 y el número 5, esta línea que divide. Entonces hago clic, arrastro y ahí tengo justamente ampliada la altura de la fila. Muy bien. Entonces de paso también que estamos viendo lo que es ampliar ancho de columna y ampliar altura de la fila. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. También nos habla de lo que son fórmulas, ¿no? Esas fórmulas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Esas fórmulas las vamos a detallar en el siguiente video tutorial. Muy bien, entonces en el siguiente video tutorial queda pendiente ahora sí la parte de lo que es formato de celda. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos en la siguiente entrega del próximo video tutorial. Gracias, hasta luego.